Posguerra, 1945-1962. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, los soviéticos ocuparon de facto las zonas de Europa del Este que habían defendido, mientras que las fuerzas estadounidenses y sus aliados se mantenían en Europa Occidental. En el caso de Alemania, se crean las zonas de ocupación aliada y cesión. Emerge Estados Unidos como la superpotencia económica y militar, y su contraparte, la Unión Soviética. También se forma el Estado de Israel a instancias de Gran Bretaña en 1948, a costas del territorio palestino. Posteriormente se divide Alemania entre USA y la URSS, y se desata la Guerra Fría, que padece todo el mundo, y entre sus episodios más recordados está el derrocamiento de Allende en Chile, y la instauración de la dictadura, el conflicto por la presencia de misiles nucleares en la Bahía de Cochinos en Cuba, y las tensas negociaciones entre Kennedy y Khrushchev, la intromisión de la CIA en Centroamérica, quitando presidentes y poniendo tiranos, y lo mismo ocurría en Asia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos esferas, la primera compuesta por el llamado bloque socialista-comunista bajo la dirección de Rusia soviética. Buscó ante todo la seguridad y la recuperación, llevando una dura política interna competitiva en los progresos tecnológicos más espectaculares, la conquista del espacio y las grandes realizaciones industriales. El segundo bloque fue formado por Estados Unidos, que se propuso en reducir el mundo comunista mediante fórmulas como la inversión en Europa y la descolonización, la ayuda a los países subdesarrollados, la creación de mercados, la política de gran expansión económica, la revolución tecnológica y la red de pactos económicos y militares para obtener el progreso del Frente Comunista, poniendo en práctica el Plan Marshall, fundando la OTAN. La década de la Guerra Fría, debido a las constantes fricciones entre las dos potencias y por las respectivas intervenciones indirectas fuera de las zonas de influencia trazadas en Yalta, en la Guerra Fría sucedió la llamada Conferencia de Potsdam. El 17 de julio de 1945 se celebró en los palacios de la monarquía prusiana. Su última reunión se llevó a cabo en la cumbre de los líderes de la Gran Alianza. El ambiente se había deteriorado y los aliados se cruzaron mutuamente acusaciones. La ONU se convirtió así en sus primeros años en el foro donde las potencias se enzarzaban en luchas retóricas que los soviéticos utilizaban. En octubre de 1962, aviones espías norteamericanos U-2 detectaron la construcción de rampas de misiles y presencia de tropas soviéticas. El 22 de octubre, con el apoyo, claro, de sus aliados occidentales, Kennedy toma una medida de gran dureza. Establece una cuarentena defensiva, es decir, un bloqueo de la isla, desplegando unidades navales y aviones de combate en torno a Cuba. En ese contexto, el bloque occidental formará la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza y todos los países de Europa Occidental, incluyendo Alemania, del oeste. Por su parte, el bloque del este conformó el Pacto de Varsovia, que nucleaba a los países llamados comunistas de Europa Oriental con la URSS, hegemonizando dicho bloque. Aspectos económicos. La mayoría de los medios de transporte quedaron destruidos a causa de las bombas. En la industria, el capital circulante era casi inexistente. En 1953, la ONU sostenía que la capacidad industrial en Europa al final de la guerra era mayor que antes. Grecia, Finlandia, Alemania e Italia tuvieron retrasos. En agricultura, restricciones de los suelos, pérdida de ganado, Dinamarca y Gran Bretaña aumentaron su producción agrícola. Reconversiones a una producción para la paz. Fuerte escasez de las materias primas y bienes de consumo. Agotamiento de la población. La guerra fue costosa y la mayoría de los gobiernos se vieron forzados a encontrar maneras de pagar por sus esfuerzos de la guerra. La mayoría de los países de emisión de bonos para ayudar a financiar la guerra. Al término de la Segunda Guerra Mundial, con las principales potencias debilitadas y fracturadas, la mejor solución para resolver estos problemas fue crear organizaciones autónomas internacionales que fueron y han sido de alta importancia, tales como la ONU, que se crea en 1945 en Nueva York para mantener la paz internacional por medio de tratados. El Fondo Monetario Internacional, que se crea en Washington con el fin de promover la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión del comercio internacional. En 1948 se crea la Organización de Estados Americanos con el fin de hacer extensa la solución pacífica de los problemas entre estados y promover el desarrollo económico, social y cultural. En 1951, Organización de Estados Centroamericanos con el fin de fortalecer las relaciones entre los países firmantes. En 1957, la Comunidad Económica de Bruselas con el fin de eliminar gradualmente todo obstáculo a la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En 1962, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, creada en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de establecer un mercado común latinoamericano a través de sistemas de libre comercio.